Campos direccionales. Fíjense bien, en la sección 1.2 vimos que si una función implícita f de x, y la parcial de esa función implícita con respecto de y satisfacen algunas condiciones de continuidad, entonces se pueden responder preguntas cualitativas acerca de la existencia y unicidad de las soluciones. En esta sección veremos otras soluciones a otras preguntas cualitativas acerca de las propiedades de soluciones. Cómo se comporta una solución cerca de un punto dado, cómo se comporta una solución cuando x tiende a infinito. Con frecuencia esas preguntas se pueden responder siempre y cuando la función f depende solo de la variable y. Sin embargo, comenzaremos con un simple concepto de cálculo. ¿Y qué nos dice esa pregunta? Una derivada de y de x de una función derivable y igual a y de x da la pendiente de las rectas tangentes en puntos de su gráfica. Esto lo sabemos desde cálculo diferencial. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? La derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. ¿Sí? Ahora, también sabemos que las ecuaciones diferenciales de primer orden las podemos representar de esta forma, como está aquí. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Básicamente es despejar la derivada, dejar la derivada solita. Si yo tengo la ecuación diferencial de primer orden, ¿ok? Y despejo la derivada. Y al despejar la derivada, todo lo demás lo paso al segundo miembro. Entonces, en el segundo miembro, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar un chorizo de f de x, y, ¿verdad? La derivada igual a una función implícita, porque va a depender de las dos variables. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que esto se llama forma normal y está por acá al principio. Son de los conceptos que vimos en el inicio. Acá está. ¿Qué pasó, ingeniero? ¿Qué haces ahí? Estás ahí los fierros. Parecen es el de el del camión, ¿verdad? ¿Cómo dice? Se compra. ¿Verdad? ¿Sí o no? Es lo que voy a decir. Bien, entonces miren, aquí está, es esto, ¿verdad? Es lo que está aquí, pero lo podemos ver aquí. Esta es una ecuación diferencial de orden n, ¿verdad? La puedo representar de esa forma. ¿Y cómo se llama esto? Forma normal, ¿vale? Entonces la idea es que tengo yo ecuaciones de primer orden y la voy a representar en forma normal, y para ello tengo que despejar la derivada. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí o no? ¿Sí? Perfecto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Muy bien. Entonces, fíjense bien, analizamos lo que tenemos aquí. Esta ecuación diferencial de primer orden, estoy especificando la derivada, que viene siendo la pendiente de rectas tangentes a la curva en un punto, como una función. Entonces, yo puedo visualizar que la derivada es una función, y de hecho lo es, y aquí en ecuaciones diferenciales se llama función pendiente o función razón de cambio, porque a fin de cuentas la derivada es una función que puede depender de una de dos variables. Bien, campo direccional. Esto de campo direccional lo estudiaron en cálculo vectorial, sobre todo cuando vieron gradiente, ¿verdad? Cuando vieron derivada direccional. Incluso por ahí analizaron que un campo direccional en el espacio pues está constituido por flechas, por vectores unitarios, cuyos puntos de aplicaciones son los puntos, y esas flechitas van a indicar el sentido que tiene la función vectorial, ¿sí? Para diferentes valores. Entonces ese es un campo direccional. Aquí podemos ver que también se le conoce como campo de pendientes. Así no se le conoció como ese nombre en cálculo vectorial, pero aquí en ecuaciones diferenciales sí, porque a fin de cuentas nos va a dar las pendientes que corresponden a esa ecuación diferencial en diferentes puntos. Entonces esto es un campo direccional o un campo de pendientes, que no son otra cosa más que
darle valores a las variables para obtener valores de las derivadas, eso va a corresponder a pendientes de rectas tangentes, pero obviamente aquí no vamos a utilizar rectas, utilizamos flechitas, ¿verdad? Esos elementos lineales van a dar la pendiente y obviamente la flecha pues tienen que van a indicar el sentido en el cual crece. Recuerden que la derivada si es positiva crece, si es negativa decrece. Entonces hacia donde crece pues ahí va a ser positivo y hacia donde decrece pues ahí va a ser negativo. Ese es un campo direccional. Entonces miren, por ejemplo aquí tenemos un campo direccional para esta función. ¿Cómo la obtenemos? Bueno, vamos a explicar rápidamente. Yo tengo la ecuación diferencial en forma ¿qué? En forma normal, así, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar valores a x y a y. Obviamente esto me va a dar puntos para indicar cuánto vale la derivada en diferentes puntos. Por ejemplo, recuerden que le puedo dar eso, por ejemplo el 0, 0, 0. Otro puntito, ¿cuál te gusta? 2. Punto. ¿Eh? 2,5. ¿2 qué? 2,5. ¿2,1? Sí. 2,1. Otro punto. 2,3. 2,3. Otro puntito. Eche. 3,5. ¿Mate? 3,5. Muy bien. Acuérdense que es así, ¿no? ¿Sí? O sea que esto viene siendo ¿qué cosa? Evaluar en el punto 0, 0. ¿Verdad? Lo puedo visualizar así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Oigo. Sí. Sería así. 0. No estudió. ¿Verdad? Con 2, 1. 2, 1. ¿Cuánto me da? 2 por 1, ¿sí o no? ¿Punto 4? ¿Punto 4? Bien. Con 2, 3. Ya me voy a poner eso, ya directamente voy a hacer el cálculo, ¿vale? ¿Lo oigo? Sí. Perfecto. 2, 3. ¿Cuánto me da? 1.2. Con 3, 5. ¿Cuánto? 3. Bien. Ya saqué la función para diferentes puntos. ¿Qué voy a hacer? Si se fijan que ellas son positivas, ¿verdad? Todas ellas son positivas. Vamos a hacer uno con una negativa. ¿Están de acuerdo que aquí me va a dar negativa? ¿Cuánto me va a dar? ¿Punto 4? ¿Menos punto 4? ¿Sí? ¿Sale? Vamos a hacer otro con dos negativos. Por ejemplo, menos 1, menos 2. ¿Qué me queda? Punto 4. ¿Sí? Para que haya variedad. ¿Sí o no? Para que veamos más o menos bien cómo hacer eso. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿qué estamos obteniendo? Valores para la función derivada o para la función, ¿se llama función derivada o función qué? Pendiente. ¿Están de acuerdo? Valores para diferentes puntos. Entonces, por ejemplo, aquí la derivada vale 0, la pendiente vale 0 y lo vamos a relacionar con ángulo. ¿Por qué? Porque recuerden que la dirección y el sentido se relacionan con ángulo. Cuando la pendiente es de 0, ¿de cuánto vale el ángulo? De 0 grados, ¿no? Vamos a hablar de grados. Podemos hablar de reglas, pero vamos, que sea más facilito manejar grados. ¿Sí? A ver, ¿cuánto vale el ángulo para una pendiente de punto 4? ¿Cuánto vale? ¿Sí? ¿Les llega? ¿Cuánto les da pendiente de punto 4? ¿Qué ángulo?
échele. ¿Cuánto es, ingeniero? ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale el ángulo para el ejercicio del punto 4? 21.80. ¿Lo oigo? ¿Sí? ¿Vale eso? 1.2 sale. 1.2. Recuerden que es tangente inversa de eso y tiene que estar en modo de. ¿Cuánto da? 50.19. No. Ah, sí, perdón. 50.19. Sí, disculpa, tienes razón. ¿De 3? 71.56. 71. ¿Cuánto? ¿Punto qué? Punto 56. Muy bien. Menos punto 4. Menos 21.8, ¿verdad? ¿No hay no? Sí. Y punto 4 pues 21.8. ¿Sale? ¿Sí estamos? Sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ubicar los puntos. Fíjense, por ejemplo, el punto 00 es aquí. ¿Sí se fijan que aquí la flechita tiene un ángulo de 0? ¿Sí o no? Sí. Bien. De 2.3, pensemos que cada punto es una unidad. Entonces es 1, 2, 3. ¿3 qué? No, 2, 1. Es aquí, ¿verdad? No hay 2. Sí. 2, no. Sí, 2, 1 es aquí. ¿Sí se fijan que, pues sí, efectivamente es un ángulo como de 20 y algo, ¿no? Es positivo, entonces es creciente. ¿Sí se entiende? Creciente en el plano es, al ir a la derecha, va hacia arriba. ¿Sí o no? Sí. Bien. Vamos con 50.19, que es el 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Vean cómo efectivamente, pues sí, ya es un ángulo como de 60 grados casi. 45 está más abajito. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Positivo. Hacia arriba es creciente. 71.56 entre 5. 3. Mira, ya está más parada, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Se fijan que sí es un ángulo como de 70 y tantos, ¿no? ¿Oigo? Sí. En menos 2, en menos 1, 2, menos 1, 2, ¿verdad? Aquí. Si se fijan que efectivamente es el mismo ángulo que en el de acá, nada más que negativo porque va hacia abajo. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? ¿Oigo? Sí. Es negativa, es la pendiente va hacia abajo. El siguiente, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. Fíjate cómo es exactamente el mismo ángulo que el de aquí, que es 21.8 y es positivo, va hacia arriba. ¿Queda claro? Entonces, ¿sí se entiende cómo encontramos esas flechitas? ¿Sí? Sí. Estamos calculando la derivada en diferentes valores, vemos el signo y el ángulo. Bien, obviamente esto hacerlo a mano, como lo estamos haciendo, pues nos va a llevar muchísimo tiempo. Aquí sí conviene utilizar software. Vamos a ver cómo sucede esto con el GeoGebra, que es un software pues libre, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Obviamente pues GeoGebra lo dibuja no muy bonito, hay que decirlo, porque pues es libre. Hay softwares más potentes, por ejemplo, yo utilizo mucho el Wolfram Matemática, ese sí lo hace muy padre. También está el MATLAB, también pues hay otros, está el IBE, que no lo he usado, pero por lo menos MATLAB y Matemática lo dibuja como está en el libro, ¿sí? Pero obviamente pues son softwares de licencia, pues ya sabes que puedes hacer ahí, ¿sí o no? Bien, es decir. Entonces vamos a hacerlo con GeoGebra. Yo luego me traigo el Wolfram para que vayamos comparando. Entonces, en el caso de GeoGebra, para dibujar esos campos de direcciones, pues así literalmente le pones campo de direcciones. Mira, allá aparece. De hecho, habíamos hecho algunos ejercicios. Aquí metemos la función. Ven cómo es
campo de direcciones en R2. Entonces, ¿cómo es la función? Punto 2, go, XY, luego, bueno, creo que aquí hay que ponerle el por, porque si no, pues no va a entender la computadora, bueno, el software, ¿qué onda? Esa es otra de las cosas importantes, ¿eh? Ahorita lo comentamos. Ya está. Y por default pone el 2. Este loop, no. A ver, está mal. Dijimos que era ¿qué? Punto 2, ¿verdad? Sí. Punto 2, X por Y. Lo voy a poner así, a ver si no hay problema. Ahí está. Bien. Este número tiene que ver con el grosor de las flechitas. Aquí no pone flechitas, se fijan que pone rayitas, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Pues sí, hay que decir que pues GeoGebra está un poquito limitado en cuanto a esas características. Sin embargo, la flechita la podemos nosotros deducir bien fácil, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, voy a volver a poner el libro. Aquí está. Por ejemplo, aquí nos dio negativa la pendiente, el ángulo es negativo y es el punto menos 1,2, por eso es que va para abajo, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Y así lo hacemos para todos los puntos, pero obviamente pues me va a llevar tiempo, aquí sí hay que utilizar software. Entonces, utilizando GeoGebra, pues vean cómo pone GeoGebra el campo de direcciones. De hecho, pues es como está acá en el libro, nomás que no le pone flechitas, miren. ¿Sí se fijan? Es igual. Claro que me puedo acercar para verlo un poco mejor, aunque pues sí hace bastantes más, porque si yo me alejo, mira, al alejarme hace menos. Ya se fijaron, por ejemplo, de aquí de 0 a 1, cuántas hace, pero si me acerco pues va a poner más. Entonces pues mira, ¿verdad? También como que no tiene muy buena así como que resolución para analizar más a fondo, pero me ayudo. ¿Sí se entiende cómo es el asunto? ¿Sí? ¿Ok? Entonces ahí está un campo de direcciones. Perfecto, vamos a continuar. Entonces, ahora, el campo de direcciones, ¿para qué me sirve? Me sirve para determinar cómo va a ser la familia de soluciones. Acuérdense que esas ecuaciones diferenciales, al resolverlas, va a ser familia de soluciones. ¿Por qué? Porque va, en el caso como es una de primer orden, va a ser monoparamétrica. Eso creo que ya lo comentamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Va a ser monoparamétrica. Ese parámetro es la constante que se va a obtener al integrar. Puede tomar cualquier valor. Entonces, todas esas soluciones van a ser muchísimas. Para determinar una de toda esa familia de soluciones, pues necesitamos condiciones iniciales o condiciones en la frontera. Y aquí, por ejemplo, tenemos algunas soluciones si esa constante es positiva, si es cero o si es negativa. Pero vean cómo estas soluciones obedecen a las características geométricas del campo de direcciones. Ese campo de direcciones, a fin de cuentas, nos dibuja cómo son las curvas solución, ¿sí o no? ¿Sí? Y sobre todo que aquí vienen cosas muy importantes. Por ejemplo, podemos ver aquí que todas las soluciones, cuando es positiva esa constante, efectivamente, pues van a ser cóncavas hacia arriba, ¿verdad? Cóncavas hacia arriba y no van a ser nunca negativas, ya se fijaron, ¿verdad? ¿Sí o no? En cambio, si la constante es negativa, van a ser cóncavas hacia abajo y van a ser negativas. No puede ser que sea una cosa así rara, ¿verdad? De que China, aquí me paso para acá. No, porque no obedece el campo de direcciones. Hagan de cuenta que el campo de direcciones, pues es como ¿qué puede ser un campo de un fluido, flujo de un fluido, ¿verdad? El movimiento de un fluido, por el agua, aire, etcétera. ¿Sí me explico? ¿Cómo es el asunto? Bueno,
crecimiento y decrecimiento. Entonces, fíjense, la interpretación de la derivada como función que da la pendiente juega un papel principal en la construcción del grafo direccional. Y esas características, fíjense, aquí vienen resumidas. Dibujar a mano un campo direccional es directo pero tardado, ya lo estuvimos viendo. Por eso es probable que en la vida solo una o dos veces se realice esta tarea, pero generalmente es más eficiente realizarlo usando un paquete computacional. Antes de las calculadoras, las computadoras personales y de los programas se utilizaba el método de las isoclinas para facilitar el dibujo a mano de un campo direccional. Para la ecuación diferencial, esta que tenemos aquí, cualquier miembro de la familia de curvas donde C es una constante se llama isoclina. Se dibujan elementos lineales que pasen por los puntos de una isoclina dada. Digamos, f de x, y igual a c1, todos con la misma pendiente. En el problema 15 de los ejercicios 2.1 tiene dos oportunidades para dibujar un campo direccional a mano. Fíjate bien, aquí tenemos un campo direccional y entonces yo puedo construir las soluciones, dar más o menos una estimación de las soluciones en base a ese campo direccional. Por ejemplo, puedo darme cuenta que sería una cosa así, porque sigo la dirección de los vectores, ¿sí se fijan? Pero aquí tiene este comportamiento porque las de arriba ya van hacia abajo. Entonces esa parte del campo que está arriba de este valor, ¿sí se fijan? Van hacia abajo, pero debajo de él van hacia arriba. Entonces eso me lleva a suponer que la curva solución tendría este comportamiento. ¿Sí se fijan? No puede pasar para arriba porque ahí todas las direcciones van hacia abajo. ¿Sí queda claro? Y de hecho esto es como una asíntota, ¿verdad? Es como una asíntota. Aquí hay una asíntota y aquí hay otra asíntota, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque vean cómo todas las flechas se aproximan a la asíntota, pero no van a pasar. ¿Por qué? Pues porque en una parte van hacia abajo y en otra van hacia arriba. ¿Cómo vas a usar eso? Por eso es que tiene como un comportamiento asíntota. ¿Cómo sería, por ejemplo, acá arriba? Pues sería así, ¿ya se fijan? ¿Sí o no? Sería una cosa como esta. ¿Queda claro? ¿Sí? Aquí hay otra asíntota. Por eso es que aquí, en esta parte, una curva solución, pues tendría esta forma. Acá tendría esta forma. ¿Sí? Entonces, si se fijan, esas cosas como asíntotas, la característica que tiene es que la derivada va a valer cero, ¿verdad? ¿Sí o no? Va a valer cero. Ahí las pendientes son así. Entonces, de un lado van hacia abajo, de otro hacia arriba, al revés. ¿Sí? No estoy durmiendo, estoy viendo, Bien, vamos a ver ahora lo que son las ecuaciones diferenciales autónomas. Aquí están en su libro. Una ecuación diferencial de primer orden autónoma es una ecuación diferencial que al expresarla en forma normal, obviamente de primer orden, y que al expresarla en forma normal, ¿qué pasa? Que va a ser función nada más de la variable dependiente. No va a estar en función de la variable independiente. ¿Sí? Entonces, esta es una ecuación diferencial. Esa es la forma normal de una autónoma. Esta sí es autónoma, esta no lo es. Entonces, en las ecuaciones diferenciales autónomas, al ponerla en forma normal, la función derivada queda bajo la variable y nada más. No hay x. Eso no significa que x no exista. Claro que existe. Pero al no estar presente en la expresión matemática significa que toma cualquier valor. Cualquier valor. ¿Sí? Eso es lo que significa eso. ¿Queda claro? Entonces, ya vimos cómo analizar las ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Cómo analizamos los autónomas? Pues de una forma muy parecida, también hay que decir. Primero que nada hay que encontrar los puntos críticos.
que no me gusta llamarle puntos críticos, me gusta llamarle valores. ¿Por qué valores y no puntos? Bueno, ustedes vieron en su clase de cálculo diferencial que los valores de x, ¿por qué? Pues porque ahí es función de x, ¿no? Los valores de x que hacen la derivada 0 se llaman valores críticos. ¿Sí o no? Son los valores de x que hacen 0 a la derivada. Por eso es que me gusta llamarle valores, no puntos. Porque punto es hasta que encuentras la parejita y, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, son valores críticos o también valores estacionarios. ¿Verdad? Pero aquí le llama valores críticos. Entonces, ¿cómo los encontramos? Igual hacemos la derivada con 0. Reguardamos con 0. Encontramos los valores de y que hacen 0 a la derivada. Y los vamos a ubicar en un eje vertical. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que esto depende solo de y, entonces el eje y es el vertical. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Estos valores de y que hacen 0 a la derivada y que se llaman también valores críticos, también se le conoce como soluciones de equilibrio. Y sí, porque recuerden que la derivada nos representa la tasa de variación. Si no hay tasa de variación, pues está en equilibrio el asunto, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a ubicar esos valores en una recta vertical que se llama esquema de fase. Y lo que vamos a hacer es hacer algo parecido a lo que hacíamos en cálculo diferencial, que era averiguar el signo de la derivada. Acuérdense que esto lo utilizábamos para averiguar si era máximo o mínimo, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo. Analizar el signo de la derivada para valores, nada más aquí es de y, de los diferentes intervalos en los cuales se va a dividir ese eje vertical que viene siendo el diagrama de fase, o la línea de fase, o el esquema de fase. ¿Sí? Bien. Ahora, vean cómo aquí tenemos esta ecuación diferencial. Si yo la igualo con 0, vean cómo la variable dependiente es P, la variable independiente es T, por lo tanto es autónoma, dado que A y B son constantes. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los valores críticos? Pues son P igual a 0 y P igual a A sobre B. ¿Están de acuerdo? ¿No hay? Sí. Bien, entonces los ubico en el eje, tengo el diagrama de fase y voy a analizar el signo de la derivada para los intervalos. Entonces, por ejemplo, aquí, para los valores más grandes de A sobre B, la derivada es negativa, por lo tanto va hacia abajo. Para valores de A entre 0 y A sobre B es positiva, por lo tanto va hacia arriba. ¿Ok? ¿Sí? Y para valores menores que 0, al sustituir me da negativo y por lo tanto va hacia abajo. Esa flecha indica hacia dónde va la derivada, hacia arriba, hacia abajo, dependiendo del signo. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué vamos a concluir de ese diagrama de fase? Si por los dos lados la derivada se aproxima, es un atractor. Y entonces se dice que ahí la solución es estable. Por el contrario, si por ambos lados se alejan, es un repulsor y ahí se dice que es inestable. De la misma manera, si por un lado va hacia arriba y por el otro hacia arriba también, o al revés, por un lado va hacia abajo y por el otro también hacia abajo, entonces es semiestable. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que A sobre B es un atractor, aquí es estable, mientras que en 0 es un repulsor y ahí es inestable. ¿Queda claro? ¿Sí? Mira, aquí está. Vamos a hacer esa especie como de análisis cuando lo hacemos
con ecuaciones entre nombre tal por diferencial. ¿Ok? Bien. Ahora, estamos diciendo que el X toma cualquier valor. Entonces, en el esquema de fase, analizamos el eje vertical, pero ¿qué onda con X? Bueno, pues X toma cualquier valor. De hecho, hay que decir que en estos valores, que se llaman valores de equilibrio, ya lo dijimos, o valores críticos, va a haber una asíntota horizontal. ¿Sí? Ahí vamos a dibujar asíntotas. ¿Por qué? Porque recuerden que a fin de cuentas este es el plano y X toma cualquier valor. O sea, ahí lo hicimos nada más sobre el eje vertical. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la variable dependiente. Acuérdense, lo vertical. Pero esto representa al plano en regiones donde esas regiones nos van a delimitar esas asíntotas que van a ser rectas perpendiculares al esquema de fase y que pasan por el valor de equilibrio, el punto de equilibrio. ¿Queda claro? Bueno, pues desafortunadamente se acabó la clase. Vayan estudiando, ingenieros, vayan estudiando. Recuerden que el examen está próximo. Vamos a ponerle un punto a partir de dónde va a ser el examen, aunque continuemos con los temas. Pónganse a estudiar, que pasen buena tarde.